Bienvenidas y bienvenidos a El Desfiladero. Hoy abordaremos un tema clave para la historia de México y el mundo, la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de América y su impacto en la economía, migración y relaciones bilaterales en México. ¿Estamos realmente ante la posibilidad de un cambio en la relación bilateral entre México y Estados Unidos? ¿Cuáles son los nuevos retos de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a este cambio? En esta mesa de análisis conversaremos sobre los posibles escenarios entre México y Estados Unidos, los retos aún vigentes y las propuestas para fortalecer la relación. Pero antes de presentarles a nuestra mesa de invitados, vamos a ver la siguiente cápsula. But we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people. El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos marca un nuevo capítulo lleno de tensiones para la relación bilateral con México. Tras vencer a Kamala Harris en unas reñidas elecciones, Trump ha retomado sus controvertidas promesas de campaña, generando preocupación al otro lado de la frontera. Su discurso y política sobre migración, comercio y seguridad han encendido las alarmas en México, que ahora enfrenta un posible endurecimiento de las reglas del juego con su mayor socio comercial. Desde el inicio de su carrera pública, Trump ha sido una figura divisiva y polémica. Como magnate inmobiliario y estrella de televisión, saltó a la política sin experiencia previa, pero con una estrategia clara, retórica dura y un enfoque inflexible. Durante su primer mandato, Trump implementó medidas migratorias restrictivas, como la construcción parcial del muro fronterizo y la política de permanecer en México, que obligó a solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras sus casos eran procesados. También aumentó la presión sobre México para frenar el flujo migratorio y el tráfico de drogas. Con su regreso a la Casa Blanca, Trump ha planteado un nuevo arancel del 25% a las importaciones mexicanas si México no controla lo que él denomina como una avalancha de migrantes y drogas. Este arancel afectaría gravemente la economía mexicana, dada la independencia entre ambos países bajo el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC. La imposición de aranceles podría llevar a una renegociación del tratado, que en su momento ya fue modificado a petición de Trump para incluir cláusulas más estrictas en sectores como el automotriz. Además del comercio, la migración sigue siendo uno de los temas más controvertidos en la agenda bilateral. Trump ha advertido sobre una posible invasión de criminales y drogas, tratando de ejercer presión para cumplir sus intereses. Esta retórica ha intensificado el debate en México sobre la soberanía y los límites de cooperación en temas de seguridad fronteriza. Por otro lado, Trump ha sugerido que Estados Unidos podría llevar a cabo una operación militar contra los cárteles mexicanos, argumentando que el narcotráfico, especialmente el relacionado con el fentanilo, representa una amenaza directa para la vida de miles de estadounidenses. Esta postura, aunque aún hipotética, ha encendido alertas por sus ya famosos discursos de odio que representan un desafío diplomático para ambas naciones. La posible implementación de estas políticas endurecidas crea un clima de incertidumbre en la relación entre México y Estados Unidos. Mientras Trump mantiene una postura inflexible, el gobierno mexicano debe equilibrar su respuesta para proteger sus intereses comerciales y su soberanía, en un contexto de creciente presión migratoria y desafíos en materia de seguridad. ¿Tú qué opinas? El Desfiladero. Pues ahora sí, ya después de este recuento de los daños, como diría la canción de Gloria Trevi, vamos a presentar a la mesa del día de hoy. Nos acompañan la doctora Estefanía Cruz Lera, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas. También nos acompaña Gerardo Rojas Navarrete, internacionalista y maestro en estudios políticos y sociales por la UNAM. Y antes de entrar como en materia, me gustaría preguntarles y saber cómo vivieron su martes de la semana pasada, ¿no? Decíamos ahorita en la cápsula de contexto que habían sido reñidas y es que se nos estuvo contando todo el tiempo que habían sido muy reñidas, ¿no? Y las encuestas, las casas de apuesta estaban por allí, pero al final como que parecía que no estaba tan reñido. Empiezo contigo, Estefanía. ¿Cómo viviste tu martes? ¿Cómo viviste las elecciones de Estados Unidos? Bueno, para mí es fascinante el tema de las elecciones, entonces muy emocionante ese día. Una de las cosas que yo comentaba en los análisis previos es que había que ser muy paciente, ¿no? Esperar hasta que se oficializaran los resultados. Hay personas que ya con el 30% del conteo de Filadelfia pues daban por hecho el resultado y pues no es cierto, hay que esperar hasta el último momento. Digo, la estadística también tiene sus márgenes de error, hay que esperar. Para mí el momento crucial fue cuando se llega a un 80% del conteo en Filadelfia,
en Pensilvania, en el estado de Pensilvania, porque esa era la joya de la corona. No ha habido en la historia reciente de Estados Unidos un presidente demócrata que llegue a la presidencia sin conquistar Pensilvania. Entonces, en el momento en que lo pierden, pues ya era evidente que Donald Trump se había vuelto presidente. A mí me tocó estar en un evento, ¿no?, con muchos estadounidenses, la comunidad estadounidense en México, que estaban pues ahí esperando a la expectativa los resultados, donde pues claramente había personas del bando demócrata y del bando republicano que reflejaban claramente la polarización en Estados Unidos. Yo creo que sí fueron muy reñidas las elecciones. Al final el resultado fue 51 a 48% en voto popular. El tema es que, bueno, con la composición del colegio electoral se ve muy claro el resultado, pero si nosotros nos vamos al análisis, es muy reñida, está muy polarizada la sociedad en Estados Unidos. Gerardo, ¿cómo viviste tu supermartes? Pues fue bastante peculiar, la verdad, totalmente pegado al teléfono todo el tiempo, revisando los resultados desde que empezaron a surgir estos a partir de las 6 de la tarde aquí en México. Y fue muy interesante ver pues cómo la ventaja pues sí fue más clara desde un principio para Donald Trump, y en cierta medida, aunque sí el resultado da un rango de estrechez considerable entre ambos candidatos, pues vuelve a marcar, ¿no?, para los medios de comunicación un desacierto respecto a todas estas manipulaciones, o por lo menos los medios tradicionales, ¿no? Las manipulaciones de las encuestas, que quién sabe cómo es que hacen las mediciones, si es que es adherido a la estadística totalmente o no. Lo mismo pasó con el caso cuando ganó contra Hillary Clinton, Donald Trump. Les daban márgenes totalmente dispares, ¿no?, de ventaja uno sobre el otro, y pues el resultado fue totalmente distinto. Ahora, aquí también hay un elemento muy interesante que desde el propio día de las elecciones empezó a tomar relevancia, y que yo creo que eso va a ser pues capitalizado en cierta forma y se vuelve algo contrario inclusive a la propia estadística, a las encuestas, que es estos sitios de internet, sobre todo uno que se llama Polymarket, en el cual la gente apuesta por cierto candidato, ¿no? Sí. Se da cierta cantidad de dinero por cada candidato, y entonces antes del día de las elecciones tenían probablemente Donald Trump, no sé si un 60-40% respecto a Kamala Harris. Ya se veía una ventaja, ¿no? Pero en cuanto empiezan a fluir los resultados, esta diferencia empieza a crecer exponencialmente hasta que pues ya para las 8 o 9 de la noche se daba un 90% de probabilidad de que Donald Trump fuera ganador, inclusive adelantándose a muchas prospecciones estadísticas, y pues inclusive quien toma eso también como indicador es el New York Times, que curiosamente a la misma hora empieza a darle la posibilidad en porcentaje de triunfo a Donald Trump de un 91%. Cuando Polymarket lo estaba dando al 90.9%, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no?, también la irrupción de estos nuevos actores en las elecciones, y que creo que es un llamado de atención, creo que lo supieron capitalizar aquí mejor los republicanos, pero pues también para los demócratas, ¿no? Porque ya a partir falta todavía que se oficialicen los resultados, pues tienen una pérdida, ¿no?, muy importante de votos los demócratas, o de gente que simplemente no salió a votar. Hablabas, Estefanía, de una polarización entre la sociedad estadounidense, y me gustaría como intentar entender, ¿no? Porque aunque lo que queremos es llegar a la relación con México, ¿cuál es esa polarización que existe entre los estadounidenses? Porque, no sé, yo sentía que al menos las propuestas de Kamala Harris, en lugar de alejarse de la propuesta trumpista, ¿no?, pues se intentaban acercar más, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa polarización? ¿Dónde se alejan? Bueno, yo veo tres elementos a considerar en esta polarización. El primero de ellos tiene que ver con que yo creo que está de regreso la mayoría silenciosa en Estados Unidos. ¿Qué es eso? Un votante, durante la presidencia, la candidatura de Reagan, él convocó a la mayoría silenciosa, dijo que ellos eran los que le iban a llevar a ganar, que eran estos estadounidenses que no participan en el debate político, que no están en Twitter apoyando un candidato o en otro, que no están en las redes sociales, sino que se guardan sus opiniones y castigan por medio de su voto políticamente a sus políticos, valga la redundancia. Entonces, a mí me parece
parece que otra vez hay una parte del electorado estadounidense alejado de estos guetos intelectuales que están todo el tiempo discutiendo de política, para los que la política no es el tema central en sus vidas, sino las políticas que les afectan, es decir, las decisiones de economía, las decisiones sociales, ¿no?, de seguridad social, pero no les interesa el debate público, digamos. Entonces, para mí ellos son los que están de vuelta y no hacen ruido en redes sociales, pero terminaron saliendo a las urnas apoyando a Donald Trump. La segunda gran fuente de polarización que yo veo tiene que ver con el nivel educativo que existe en Estados Unidos. Algo que se ve en las primeras cifras de votantes es que los votantes de Donald Trump tienen un nivel educativo muchísimo más bajo que los votantes demócratas. Entonces, para mí, más que vean un futuro diferente para Estados Unidos, lo que vemos ahí es que al votante con bajo nivel educativo no lo convencen para nada las políticas o la agenda de los demócratas, mientras que figuras como Donald Trump, que son políticos, que son polémicas, pero que hablan de los temas que a veces son políticamente incorrectos, pero por lo menos se posicionan públicamente frente a los temas espinosos de la política estadounidense, prefieren este tipo de actores en el poder. Entonces, para mí esa es la segunda fuente de polarización. Y la tercera es el tema rural-urbano, ¿no? Es algo que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, que no vemos mucho en México. No hay, digamos, que agendas completamente peleadas entre las personas que viven en ciudades mendigas, ciudades pequeñas y pueblos, que la gente que vive en las principales ciudades del país, ¿no? Pareciera que pues sí hay más consenso, y en Estados Unidos no. Claramente se ve que las ciudades son un bastión para los demócratas, pero fuera de las ciudades, inclusive en los suburbios, en las zonas dormitorio y siguiendo así hasta los pequeños pueblos, el Partido Republicano es el que ha conquistado a estos territorios. Entonces, para mí son las tres nuevas fuentes de polarización que yo veo en Estados Unidos después de esta elección. Siguiendo esto que dice Estefanía, Gerardo, y no sé si estás de acuerdo, o sea, entonces sería que Trump le está hablando a esta enorme cantidad de personas que a lo mejor los demócratas no lograron hablarles o no les están atendiendo en sus problemas, o qué pasó allí, ¿por qué perdieron estos votos? Totalmente, y que creo que la promesa que les ofrece Trump a esta, sobre todo a esta mayoría silenciosa, creo que sí es muy importante, ¿no? Porque aquí también, y ya independientemente de los votos, como decía, el cómputo final de los votos, podremos ver en realidad cuál fue el efecto de esta mayoría silenciosa, ¿no? En términos de educativos, en términos de diferencias entre zonas rurales y urbanas, pero creo que también ahí hay una falla, y una falla grave del Partido Demócrata, al abandonar a estas bases. Justo veía en Pensilvania, que fue pues, el estado que marca el punto de inflexión para el triunfo republicano, uno de los voceros, o de los voceros demócratas, que por años había sido su operador político en el estado o en varios condados de Pensilvania, dice que no lo contactaron gente por parte del Partido Demócrata. Ni conoció a la candidata hasta 4 días antes. 4 días antes se comunicó con él Kamala Harris pidiéndole que si podía hacer algo para poder juntar votos para el partido, a lo cual pues él dijo que era imposible, ¿no? Entonces también existe cierto grado ya de desconexión, también por términos ideológicos por parte del Partido Demócrata, que se vio todavía más, de manera más expresiva en la administración de Biden respecto a estos programas de diversidad, equidad e inclusión. Que esto, pues evidentemente lo capitalizó Trump para su sector más conservador al atacarlo, ¿no? Como una agenda conspiranoide, ¿no? O malévola, en el cual este tipo de políticas pues contienen una intención malvada subyacente, ¿no? Entonces esto creo que también ya la articulación también mucho más fina respecto a ciertos sectores de estas políticas, inclusive llevándolas a equiparar con socialismo, como en el caso también, y en el cual ganó, que eso también fue una gran sorpresa para las elecciones en Miami, logró cohesionar mucho el voto latino, sobre todo el de los cubanos en el condado de Miami. Ellos, al creer
o venderles esta imagen de que Kamala Harris era la candidata del socialismo, de Castro, de Maduro inclusive, pudo capitalizar el voto a favor de los republicanos. Entonces creo que aquí sí es también una llamada de atención de reconfigurarse, ¿no? Como oposición al Partido Demócrata, y que creo que aquí, aterrizándolo un poquito más a los términos nacionales, pues es algo que evidentemente también pasó en nuestra elección. O sea, es un llamado de atención para ambas oposiciones, ¿no? De reinventarse o quedar en el segundo lugar para las subsiguientes elecciones, porque simplemente no pueden empatar los líderes con la mayoría de la gente. Sí, atender un electorado. Y eso me hace pensar que a lo mejor, no sé, pienso en el Partido Demócrata y en lo que hizo Kamala Harris, como podríamos pensarlo como una máquina de perder votos, ¿no? Que eso fue algo que alguien decía de una candidata acá en México, no voy a decir cuál porque ya pasó mucho tiempo, pero yo pensaría, ¿es entonces Donald Trump una máquina de ganar elecciones? Y cómo, si esas promesas o lo que él ha estado diciendo y cómo le ha estado hablando a todo este grandísimo electorado que votó por él, si eso se cumple. ¿Va a cumplir tiene posibilidades de cumplir sus promesas? Bueno, yo ahí diría que Donald Trump no llega a la presidencia por méritos propios, llega por el voto de castigo hacia los demócratas. Y entonces eso lo pone en una posición muy, muy delicada, ¿no? No es que tenga un gran apoyo popular, sino que era la opción menos mala de acuerdo con el electorado. Y justamente en ese tema de una máquina de ganar votos, a mí me llamaba mucho la atención. Justamente en Pensilvania había 2 condados que eran importantes. Uno es el condado de Lancaster, y era bien curioso porque por primera vez en la historia había filas de Amish para votar. Y eso es, bueno, los Amish usualmente se caracterizan por su neutralidad, por no participar en la política, no ser conflictivos, no se alejan. Y entonces ver a Amish, sobre todo hombres y jóvenes, votando, a mí me dice mucho de cómo va a cambiar este electorado estadounidense, ¿no? Y justamente eso de cómo se contraponen con estas retóricas de la diferencia o el partido de coaliciones que era históricamente el Partido Demócrata. Y el otro condado que en Pensilvania me parece que fue muy, muy importante es el condado de Harrisburg, que es una zona metropolitana. Y en ese condado a mí me parece que el tema que decidió el voto, porque lo había ganado Joe Biden ese condado, y entonces había sido crucial para que Joe Biden llegara a la presidencia, fue el tema del fentanilo. Están muy cerca de ciudades como Filadelfia, y bueno, ahí mismo en las ciudades del condado de Harrisburg hay zombielands, ¿no? Estas zonas donde hay personas perdidas totalmente por el tema del fentanilo, y para mí, desde mi punto de vista, la falta de atención a el fentanilo, ya sea coercitivamente, o sea, como política de salud pública por parte de los demócratas, fue lo que también les hizo perder muchísimos votos, ¿no? La gente estaba cansada de eso, necesitaban, aunque fuera como Trump, medidas radicales, pero que se haga algo. Entonces, en ese escenario, pues Donald Trump explota esta parte que ya le conocemos, ¿no? Que yo le llamo la política de la ocurrencia. De repente se le ocurre decir una cosa y no mide las consecuencias de si lo puede cumplir o no. Y entonces empieza a hacer un conjunto de promesas que desde mi punto de vista no las va a cumplir todas, ¿no? Una de ellas, ¿no? La deportación masiva, es logísticamente inviable. No puedes deportar masivamente millones de personas en un periodo corto de tiempo. Además, bueno, en Estados Unidos existe todavía el equilibrio de poderes, ¿no? Algo que a lo mejor en otros contextos ya no vemos tanto, pero existe un equilibrio de poderes, y deportar familias va a ser un problema en cortes. Existe el Departamento de Justicia todavía, entonces va a haber muchísimos frenos. Por ejemplo, promete aranceles, ¿no? Aumentar los aranceles masivamente. Bueno, pues ya está el Caucus de la Agricultura diciendo que afectaría los aranceles a la agricultura a Estados Unidos. Y así, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones que él dice, pero ya veremos cómo se aterrizan. Yo creo que las va a cambiar por ocurrencias. Por ejemplo, cuando habló en la administración pasada de construir un muro, no lo pudo hacer. Y un día se le ocurrió hacer una prohibición para que en los aeropuertos de Estados Unidos entraran musulmanes. Eso no lo se veía venir por ningún lado, ¿no? Se le ocurrió, lo hizo, le funciona un par de días, la gente sale a protestar y al final se termina abandonando. Entonces, para mí, eso es lo que podemos saber con Donald Trump, ¿no? De forma improvisada intentar ir cumpliendo, aunque sea muy parcialmente, estas grandes promesas que son imposibles de cumplir.
Antes de pasar a todos estos temas cruciales, económicos, de seguridad y que tienen que ver con México, una pregunta así nada más, porque lo he estado viendo venir y por ahí he visto algunos chispazos. ¿Los rusos apoyaron a que Trump ganara? ¿Hicieron hackeo como se dijo en otras ocasiones? Lo que yo pude monitorear respecto al eterno enemigo, por lo menos, o el eterno chivo expiatorio de los demócratas, al villano favorito del Partido Demócrata, que inclusive se organizó el Russiagate al respecto cuando fue la primera vez la elección de Donald Trump. Aquí ahora se empieza a trazar otra vez la trama rusa hacia amenazas de bomba contra centros de votación un día antes y durante la votación. Pero ahora se expande el grupo de enemigos y se incluye a Irán. En los últimos días se descubrió una conspiración en la cual elementos o ciudadanos, me parece que ya estadounidenses, con vínculos hacia el gobierno de Teherán, estaban involucrados en un complot para asesinar ya al presidente electo. Entonces creo que aquí esto también es algo que probablemente sí el Partido Demócrata quiere seguir dentro de esta línea de acción opositora en la cual el enemigo solamente va a ser Trump y quien suceda a Trump para cuando él pues ya no pueda reelegirse, creo que pues puede volverle a pasar lo mismo al Partido Demócrata, no pueden volver a perder. ¿Por qué? Porque algo que también se le da la razón, o bueno, por lo menos que en cierta medida condiciona este triunfo de Donald Trump en este periodo electoral, es la excesiva sobreexposición que se le dio por parte del gobierno en turno de Joseph Biden y también del partido hacia la figura de Donald Trump. Indirecta o directamente, como asistiendo a los juicios que tuvo por no declaración de fondos hasta la excesiva repetición de el enemigo o el enemigo para la democracia estadounidense, hasta el propio apoyo de los medios masivos y particularmente de periódicos como el New York Times y otros que llamaron abiertamente a no votar por Trump, pues creo que eso le da una sobreexposición que al elector, o por lo menos que a la sociedad en general, es, bueno, ¿y por qué yo no voy a considerar esta opción? Claro. ¿Qué hay algo? Justamente es un efecto o una suerte de psicología inversa, ¿no? Claro. Entre más te dicen que no hagas algo, más uno es curioso. Bueno, por lo menos aquí en México, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué me está diciendo que no? Porque algo lo esconde, ¿no? Y más en estos tiempos en los cuales, pues, las teorías de la conspiración sí son algo que ha venido a modificar la agenda y el discurso público, ¿no? Para mal, pero es una realidad que, para mal, desde mi perspectiva, ¿no? Y en términos generales, pero que creo que es algo que se tiene que considerar, ¿no? El impacto que tienen respecto a la discusión y a la configuración de la propia agenda pública, porque si no, pues es obviar un fenómeno que ya es latente, ¿no? Bueno, y en eso se basó mucho la campaña de Kamala, en hablar en los juicios, bla, 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 y pues ahí puso. Vamos a entrar ya en la parte de lo que le toca a México, ¿no? La revisión del TEMEC y todos esos temas, pero antes de platicar con ustedes, pues quiero que vayamos a ver estos sondeos que hizo nuestra compañera Vale en la calle y que le preguntó a las personas si piensan si será favorable o desfavorable este triunfo de Trump en las relaciones que tendrá el nuevo presidente de Estados Unidos con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos a ver estos sondeos. A pesar de haber llevado una gran campaña política, Kamala Harris no logró ser presidenta de Estados Unidos. En su lugar entró Donald Trump. ¿Pero qué significa esto para los mexicanos? ¿Qué relación creemos que va a tener el país vecino con nosotros? Vamos a ver qué piensa la gente. Inicialmente la relación ya era un poco tensa, ya que hay una gran diferencia entre pensamientos en cada país. Considero que ahora que ganó de nuevo, va a haber una división aún más grande, lo que va a causar muchos problemas, ya que Estados Unidos y México se supone que tienen que ser unos países que dependen mucho del otro.
se ayudan mutuamente, y si hay una gran división va a haber un caos. Pues yo creo que sí va a haber como un conflicto ya igual migratorio, ya que pues como con Biden como que más o menos todavía se controlaba pues el estado como la alianza entre las naciones, igual incluyendo las guerras, que ya no había tanto conflicto bélico pues ahora sí que diferencia varios países, pero siento que ahorita con Trump de regreso sí va a haber como ese cambio otra vez. Van a promover, creo que había escuchado de que iban a promover una ley que iba a impedir que los migrantes entraran, y si no iba a ser cárcel. Considero que ahora para los mexicanos va a ser un poco difícil en el tema de la migración, pero no sé, la verdad no estoy muy segura qué es lo que vaya a plantear contra los mexicanos, porque pues sabemos que es un presidente, o sea, en contras para los mexicanos, pero no, creo que en el tema de la migración sería un factor importante. Yo creo que va a ser mala, más que nada porque siento que después de que él llega a la presidencia van a haber muchos mexicanos que solo están trabajando porque ya viven ahí, van a ser exportados, más que nada por su poca convivencia que él tiene con nosotros como mexicanos. Porque bueno, lo que yo creo sería de que Trump dijo, amenazó por así decirlo a Sheinbaum de que si no controlaba el flujo de drogas y inmigrantes de México a Estados Unidos de forma ahora sí que ilegal o sin documentos legales, pues iba a limitar el comercio entre México y Estados Unidos. Yo creo que aún y a pesar de que se tienen idea de que va a ser difícil, sin embargo, los aspectos institucionales y los intereses económicos de Estados Unidos van a estar por encima de las bravatas que ha tenido el señor Trump. Yo creo que ya se tuvo una experiencia con él anteriormente, y yo espero que se termine por imponer la razón y sobre todo la relación tan dependiente que tenemos ambas naciones entre sí. Mierda, pues eso fue lo que nos dijo la gente, y como vemos hay bastantes opiniones interesantes. Pero mejor hay que regresar al estudio para ver qué nos dicen los expertos. Pues muchísimas gracias, Vale, y muchísimas gracias a todas y todos ustedes que nos contestan cada vez que salimos a preguntarles sus opiniones, que son muy importantes para agarrar este termómetro, incluso muchísimo más interesantes que los que uno llega a escuchar en la comentocracia mexicana, que o son catastrofistas absolutamente, ¿no? O pues no sé, tienen ideas muy extrañas del mundo. o aconsejan y tienen, bueno, en fin, teorías conspiranoicas como platicábamos hace rato. Y yo preguntaría, ¿no? Estamos a punto de hacer una revisión del TEMEC, ¿no? Y pues, Estefanía, ¿cambia un poco el panorama este triunfo de Donald Trump? ¿Dónde tenemos que poner el ojo? ¿En México se las va a ver mal? ¿Cómo ves? Bueno, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que Donald Trump decía que el Telecán era el peor tratado que había tenido Estados Unidos en su historia, ¿no? Que estaba hecho para que tanto Canadá como México abusaran de Estados Unidos. Y después dice que el TEMEC es el mejor tratado que ha firmado Estados Unidos en su historia, cuando nosotros sabemos que las diferencias no son tan de fondo entre el Telecán y el TEMEC. Digo, al final es una continuidad de este proceso. Entonces, tenemos este contexto de que, bueno, finalmente es él el que termina dando el empujón para que salga el TEMEC. Y creo que otra de las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta es que es inviable poner aranceles del 10% a México en todos los productos, ¿no? Digo, está tan integrada la economía que es inviable. Una de las cosas que creo que nos debe preocupar es que Estados Unidos ya se dio cuenta de que China está triangulando el comercio vía México. Y seguramente en la renegociación del acuerdo van a intentar aumentar las barreras a productos con componentes chinos. ¿Qué es lo que hemos visto últimamente? Bueno, que viene China y da un conjunto de piezas desarmadas como un rompecabezas con componentes por cierto chinos y las instrucciones para armarlo. Y entonces viene México y dice, está ensamblado en México. Entonces es un producto mexicano y lo voy a exportar a Estados Unidos. Entonces esta triangulación que está haciendo China ya la vieron los estadounidenses y no les gusta ni a demócratas ni a republicanos. Seguramente habrá presión por esa vía. Pero en otras áreas, ¿no? Como yo creo que son los productos agrícolas, manufacturas, ensamblajes, es imposible, ¿no? Ensamblajes de, por ejemplo, automóviles con partes estadounidenses, ¿no? donde está muy protegida la industria automotriz vía el TEMEC, es imposible que se pongan ese nivel de aranceles que propone Donald Trump.
Ahora, creo que va a depender muchísimo del gobierno mexicano. Y aquí hay que ver quiénes son los personajes claves en esta negociación. Definitivamente yo creo que la relación bilateral otra vez no va a pasar por la presidencia. Claudia Sheinbaum evidentemente no va a tomar el mando de la relación bilateral como sucedió en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Van a ser Marcelo Ebrard y el secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, pero particularmente Marcelo Ebrard. ¿Y por qué creo que esto es importante? Bueno, porque sale Marcelo Ebrard a felicitar a Donald Trump con una foto, haciendo mención de las buenas negociaciones que se llevaron entre ellos dos. Y por el otro lado, una de las cosas que dijo constantemente en su campaña Donald Trump fue: yo doblegué a México, y en particular se refería a Marcelo, con el tema de aranceles como moneda de cambio para que militarizaran la frontera, ¿no? Especialmente que desplazaran la Guardia Nacional a la frontera sur para contener la migración. Entonces, a mí me parece, digamos que un poco ambivalente en ese sentido la posición de México, ¿no? Porque por una parte, considero que Marcelo Ebrard quiere ser pragmático en la relación bilateral, pero también en ese proceso le dan material a Donald Trump para que se aproveche de esta relación bilateral. Entonces, para mí van a ser bien interesantes las negociaciones del TEMEC. Igual, rápidamente, una de las cosas que yo veo del Trump original era que su familia era parte de su campaña. En particular, la relación bilateral la llevó Jared Kushner, ¿no? Hasta le dimos una medalla en el Senado por los servicios que le hizo a México vía negociación del TEMEC. Entonces, una de las cuestiones es que su familia ya no está tan presente en la campaña. La administración Trump 2.0 viene con personajes de la política, no con políticos, no con la familia. Y entonces, ¿quién va a llevar la relación con México? Evidentemente, Donald Trump no se va a poner al frente, ¿no? No somos una prioridad para Estados Unidos. Entonces, ¿quién la va a llevar? Esa es la gran incógnita. Entonces, depende de quién lleve la relación bilateral allá, va a ser el futuro del TEMEC. En un escenario catastrófico, yo creo que se va a acabar el acuerdo general, pero vamos a tener muchos acuerdos sustantivos, ¿no? Una especie como de acuerdos por áreas en lugar de un tratado integral. Eso es el escenario que yo vería rumbo a 2026. En estos envalentonamientos que estábamos comentando, porque fue incluso cuando estábamos escogiendo quién iba a ser el candidato por parte de Morena, ¿no? Ahí le pegó un poquito a Marcelo. ¿Lo que sucede en campaña se queda en campaña? Digo, ya a la hora de estar negociando, ¿o cómo va a ser esta relación? Claro, no es lo mismo un candidato en campaña que un candidato ya en el poder, y un candidato sobre todo derrotado, ¿no? También hablando ya por los que se mantienen dentro de la escena política nacional en México y en Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que desde ese lado tocaron un punto muy interesante, o Estefanía tocó un punto muy interesante respecto a quién va a llevar la renegociación del TEMEC, quién va a ser la figura clave ahí. Porque si bien Donald Trump y el sondeo ahí el señor Jaime también le dio al clavo al decir las bravatas, una cosa son las bravatas que se dicen en la televisión y otra cosa son las negociaciones comerciales. Donald Trump entiende eso mejor, bueno, no mejor que nadie, pero sí está acostumbrado a negociar. Es un hombre de negocios. Entonces yo creo que independientemente de lo que pueda decir, se puede negociar con él. Se puede negociar con él, se puede negociar con los representantes que tengan, independientemente de cómo él se quiera presentar ante la prensa nacional como este gran domador o este gran figura que encabeza una potencia militar y económica, pero que es importante y que es muy necesario para los dos países reconfigurar la relación económica que existe. ¿Por qué? Porque por un lado, para Trump, el enemigo número uno ya no va a ser Rusia, ya no va a ser Cuba, ya no va a ser Venezuela, es China, en términos económicos. Estados Unidos está sintiendo los pasos sobre la azotea de una China que para el 2030 va a alcanzar en producción económica Estados Unidos, y hay estimaciones en las cuales los va a sobrepasar. Entonces, yo creo que junto con, también aquí hay que atraer la figura de Elon Musk, junto con el equipo que puede establecer con los millonarios que apoyaron tanto Musk como otros a Donald Trump en su campaña. Creo que iba a ser muy interesante y que México puede aprovechar esta condición para complementar
la integración regional económica que ya nos había dado el TEMEC, ¿no? o el TELCAN previamente. Entonces creo que eso es muy importante, y que si Estados Unidos está en esa tónica, yo no creo que le vaya a ir tan mal a México. ¿Por qué? Porque ¿a dónde más va a buscar para configurar o manufacturar todo lo que actualmente manufactura China? ¿Qué economía puede absorber ese tal volumen? En estos días trascendió que Xi Jinping había pedido una reunión con Claudia Sheinbaum en el G20. ¿Es una forma de picar las costillas o quieren ver cómo entrarle más a México? ¿Trump puede impedir que le entre más China a México? ¿O? Definitivamente. Esto que ya también se comentaba de la triangulación de refacciones, pero también la triangulación, y que ya también ahí fue un guiño por parte del gobierno mexicano, es la triangulación abiertamente de precursores químicos para el fentanilo. Claro. ¿No? Que están viniendo de China, y que ya lo dijo Trump abiertamente. Eso tiene que parar. China tiene que dedicarse a parar la exportación de los precursores para el fentanilo a México. Entonces creo que ahí va a ser un punto en el cual a nosotros nos deja entre la espada y la pared, pero volvemos a lo mismo. Al ser el tercero en discordia, nosotros tenemos las potencialidades diplomáticas, sí, en este caso diplomáticas, para poder explotar la posición que nosotros tenemos entre estos gigantes, ¿no? Claro. Me sonaba hace rato, y recordando mucho cómo se ha pintado al gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Que son muy técnicos, muy inteligentes, muy con sus cuadritos. ¿Es algo como técnicos contra rudos? Me preguntaría yo, porque por un lado tenemos a Juan Ramón de la Fuente, a Marcelo Ebrard, y creo que no sé si tiene relación o tendrá una participación importante la secretaria Alicia Bárcena desde Medio Ambiente, porque pues también hay cosas allí como que se han puesto siempre de pretexto, ¿no? En las revisiones del tratado. ¿Es técnicos contra rudos? ¿Cuál es cuál? Bueno, yo creo que hay una composición ahí interesante, porque, yo insisto, para mí Marcelo Ebrard es un político pragmático, ¿no? Él ha entendido que quien tiene el bastón por el mango es definitivamente Donald Trump, ¿no? Y que son más las pérdidas de México. Donald Trump es un político transaccional, piensa costo-beneficio, justo como empresario, y en este sentido a mí la figura que me preocupa es la de Juan Ramón de la Fuente, porque todo el contexto que trae es de organismos multilaterales. Y en los organismos multilaterales como Naciones Unidas, justo cuando estuve en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, todos son buenas intenciones, todo es buena voluntad, no tanto es negociación, no tanto es gestión de conflictos, como sí sería el caso de embajadores en Washington, justo Marcelo Ebrard en su fase como secretario de Relaciones Exteriores, que tenían súper practicada. Entonces, vamos a ver hay que darle oportunidad a Juan Ramón de la Fuente para ver si también puede ser ese político pragmático, ¿no? En la relación bilateral. Al final, por algo está allí, ¿no? Por algo se le seleccionó. Tiene, me parece que una buena trayectoria, pero sí, yo creo que la imagen que a mí me da es que está muy influenciado por estos esquemas de organizaciones multilaterales, y en la política bilateral es muy diferente de la política multilateral. Yo siento que en temas de migración hay una especie de continuidad de lo que se ha hecho, ¿no? No sé cómo ustedes lo verán, sobre todo hablando del tema de la frontera sur, los problemas eternos, sí, con lo del fentanilo y la cuestión de seguridad. Se nos acaba ya el tiempo, ¿no? Pero sí me gustaría como pedirles una conclusión a cada uno de qué es lo que esperan de lo que viene en estos próximos 4 años, pero sobre todo del inicio, ¿no? Vemos a un Trump que está en su último chance, en su último periodo, ahora sí, a fuerzas, ¿no? Pero que ganó con una gran mayoría. Vemos por primera vez a una presidenta mujer que ganó con una gran mayoría y que está, digamos, reformando varias cosas que le van a dar mucha libertad para poder trabajar. Vemos a México y a Estados Unidos en una posición muy distinta a la que estuvieron en su versión anterior, ¿no? Pues ¿qué esperan, no? ¿Cuál es su conclusión? ¿Cómo podemos? ¿Dónde hay que poner el ojo las personas de calle, ¿no? Y que no somos expertos en estos temas y que, pues a lo mejor de temas que nos van a afectar. Empezamos por acá y terminamos por acá. Pues yo creo que las claves para entender la nueva relación que se va a establecer entre México y Estados Unidos es
economía y migración. Esos yo creo que son los ejes principales y yo agregaría a ello también seguridad, en los cuales, lejos de haber un enfrentamiento, yo creo que la orientación que deben de adoptar ambos gobiernos, y que creo que es lo que van a hacer, estoy muy seguro. ¿Por qué? Porque ambos son ya proyectos que vienen de proyectos políticos o de grupos políticos previos, aunque Donald Trump sigue siendo el mismo, pero aquí Claudia Sheinbaum, emanada del proyecto encabezado por López Obrador, una suerte de continuidad, ¿no? en términos políticos. Entonces ya hay una experiencia previa, hay administradores previos dentro del gobierno y que probablemente los va a ver dentro del gobierno de Trump. Entonces ya existe una información previa, ¿no? sobre cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar para cada uno de los países y cuáles son los que se pueden alcanzar de manera conjunta. ¿Puede haber rispideces? Claro que va a haber rispideces, claro que va a haber momentos de tensión, pero yo creo que ahí va a prevalecer la cooperación. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no está buscando pelearse con su principal socio comercial y porque no puede pelearse con la realidad de su excesiva integración que tiene hacia la economía globalizada. Si tuviéramos una agujita, ¿crees que se va más hacia una buena relación que hacia una mala o al revés? Yo creo que va a gravitar entre unos, yo creo que va a haber altibajos, pero no puedo verme catastrofista al respecto, porque sería caer en el juego de los medios de comunicación, de esta demonización innecesaria, ¿no? de personas. Entonces yo creo que ahí va a prevalecer más que nada el pragmatismo y los intereses, sobre todo económicos y políticos. Estefanía. Bueno, para mí fue muy sintomático que Claudia Sheinbaum le llamara a Donald Trump para felicitarlo por la victoria. Digamos, en términos políticos, tenía que haberse esperado la oficialización de los resultados. Se esperó a Kamala, ¿no? Se esperó que Kamala concediera, ¿no? Eso fue la señal. Pero que le llamara directamente es como muy sintomático de que al menos se busca un acercamiento con Donald Trump, de que se conoce la importancia de mantener una buena relación con Donald Trump, se conoce la importancia de que también a Donald Trump le gusta que le den su lugar, entonces se le llama y eso. Pero sí creo que hay un tema que es muy, muy delicado y es el tema de la seguridad pública, ¿no? Y en particular del tema del narcotráfico. Definitivamente Estados Unidos, no solamente Donald Trump, sino también en el Congreso, los republicanos en el Congreso, no les gusta la política de tolerancia que existe en México desde la administración anterior al crimen organizado. Y esa yo creo que sí va a ser algo que constantemente se va a estar señalando. La última gran promesa que hizo Donald Trump antes de las elecciones fue poner aranceles si no se hacía algo con los cárteles del narcotráfico, ¿no? Y lo que vemos en este país es aumentan las tasas de violencia. Vemos lo que acaba de pasar en Querétaro, un lugar relativamente pacífico, ¿no? Entonces, definitivamente Estados Unidos va a poner el dedo en esta administración con el tema de seguridad pública. Desde mi punto de vista, no tenemos que preocuparnos por el tema de migración, porque lo que yo he visto últimamente es que no hay un sentimiento antimexicano, antimigrante mexicano. En el tema de migración, el mayor sentimiento antiinmigrante ahorita son los venezolanos, sobre todo las últimas oleadas que han llegado, y los cubanos. Y eso ya le hizo el trabajo Joe Biden a Donald Trump, porque dio un año para que los venezolanos arreglen su situación migratoria en el país. Entonces, básicamente, si se quedan como indocumentados, van a ser los primeros deportables para la administración Donald Trump. Cuando si vemos las estadísticas de los mexicanos tienen tasas altas de empleo, tasas altas de trabajadores esenciales, entonces no se vuelven deportables para Donald Trump. Entonces, para mí, yo creo que ese es el tema que menos nos debería de preocupar, si es un poco alarmista esa cuestión. Va a haber deportaciones masivas. Bueno, lo mismo dijeron en la primera administración de Donald Trump, y regresaron 250,000 mexicanos por miedo a Donald Trump, ni siquiera por deportación, sino porque les dio miedo, dijeron mejor me voy antes de que Donald Trump haga algo. Entonces, para mí ese no es el tema, pero el tema del narcotráfico es algo muy delicado en la relación bilateral. Rapidísimo, decías el tema de seguridad. ¿Crees que Trump vaya a apelar a México en el tema del tráfico de armas de alguna forma? Yo no vería tan lejos una versión reinventada de una iniciativa Mérida. O sea, Donald Trump quiere intervenir en la pelea a la seguridad, en la pelea contra los cárteles. No lo va a poder hacer mandando tropas por cuestiones de soberanía. ¿Cómo lo va a hacer? A través de un tratado bilateral. Entonces, vamos a ver cómo va a responder Claudia Sheinbaum. Definitivamente yo creo que no le va a gustar la propuesta, pero también tendrá que ceder ante la presión. Estefanía, Gerardo, qué buena mesa. Me gusta mucho platicar con gente inteligente de problemas tan complicados o de temas tan complicados de entender. Espero que nos sigamos encontrando
analizando y viendo más claro hacia dónde se mueve la aguja, de hacia lo bueno o hacia lo malo. Y muchas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos. Esto fue El Desfiladero. Nos vemos la próxima semana.